Hola a todos, vamos a comenzar esta clase virtual, un poco donde lo dejamos, y estábamos hablando en clase de las nuevas teorías evolutivas, una de ellas era el neutralismo, y acabábamos diciendo que el principal mecanismo que proponía el neutralismo para la evolución era la deriva genética o deriva génica. Vamos a tratar de explicar en qué consiste esto de la deriva génica, que se puede explicar mediante dos mecanismos, el efecto fundador y el efecto cuello de botella. El efecto fundador consistiría en lo siguiente. Imaginaos esta población original donde hay unas frecuencias alélicas X, las que sea. En lugar de hablar de frecuencias alélicas, imaginaos una población, por ejemplo, donde haya una gran mayoría de personas que son morenas con los ojos marrones y 3 personas que son rubias con los ojos azules, por imaginarnos. Y ahora, un grupito de esta población original va a fundar una nueva población en otro lugar diferente donde no hay nadie, donde no hay ningún ser vivo. Entonces, las personas que salen de la población original para fundar una nueva población pueden tener características diferentes. Imaginaos que los que se marchan son 3, 2 de ellos son de ojos azules y uno es de ojos oscuros. Conforme pase el tiempo, esas dos poblaciones, la original y la nueva, pues serán diferentes en cuanto a proporciones de rubios y morenos. En la población original habrá muchos más morenos y poquitos rubios, porque originalmente era así, pero en la nueva que deriva de la primera, pese a eso, habrá muchos más rubios, porque los que fundaron la población eran más rubios que morenos. Eso sería un ejemplo de efecto fundador. Un ejemplo real de deriva genética ocurriría en la isla Pingelap. Esto es una isla que se encuentra en el Pacífico Sur y es una isla en la que hay una enfermedad, la cromatopsia, que es una enfermedad muy rara en la población. Fijaros ahí el dato en Estados Unidos, solamente de 1 cada 33.000 casos. Bueno, pues en esta isla, esta enfermedad tiene una incidencia del 10%, es decir, 1 de cada 10 personas la tiene. Es una incidencia muy alta. ¿Esto por qué es? Pues mirad, es un ejemplo muy simple. Resulta que en el año 1775 hubo un tifón, es decir, una catástrofe donde el 90% de la población pues fue eliminada, murió. Y esa población se repobló con 20 supervivientes, de los cuales uno tenía la enfermedad. Entonces, claro, generaciones después, la incidencia de la enfermedad ha sido mucho más grande en esa población. Otro ejemplo, otro efecto que podría también explicar la deriva genética sería el efecto cuello de botella. Y lo vemos con este ejemplo tan visual. Fijaros en esta botella, esta población inicial, donde parece que hay pelotitas amarillas y pelotitas azules, de las cuales pues las pelotitas amarillas abundan muchísimo. Bueno, pues resulta que vamos a suponer que se reduce la población, por el efecto que sea. Normalmente son catástrofes. Los supervivientes, los que han pasado por el cuello de botella, pues por el azar, resulta que han sido, aquí lo veis, más azules que amarillos. Por tanto, generación tras generación tras generación, al final la población de azules va a ser mayor que la de amarillos y es diferente a la población inicial. Estos serían, pues, dos formas de explicar la deriva genética o deriva génica. Pasamos ahora al siguiente punto del tema, donde vamos a hablar de cómo surgen las especies en la naturaleza. Vamos a hablar de la especiación. Y el modelo de especiación más común, el propuesto también por Darwin, es el que habla de especiación por aislamiento, más concretamente por aislamiento geográfico. ¿De acuerdo? Es decir, una población que queda aislada del resto por algún motivo. Por ejemplo, aquí tenéis en este dibujito pues unas especies de aves. Resulta que ha aparecido en la naturaleza un obstáculo tan importante que impide que las especies de este lado se puedan reproducir con las especies de este lado.
Obviamente esto no ocurre, esta formación de una cordillera ocurre en muchísimos años. Fijaros, aquí en el texto os habla de un río, una montaña, un desierto, se separan dos masas continentales. Estos son procesos que tardan tremendamente, o sea, son tremendamente largos en el tiempo. Cientos de miles de años para que ocurran. Bien, pues si esa barrera se formara, impediría la reproducción entre unos y otros. Claro, los cambios que se produjeran en los individuos que han quedado a un lado de la cordillera, por ejemplo, y los individuos que han quedado a otro lado, pues pueden ser cambios diferentes, porque las condiciones ambientales van a ser diferentes a ambos lados. Entonces puede haber cambios tan grandes que vayan apareciendo razas, que vayan apareciendo variaciones diferentes en unas y otras. Si en el momento de raza desaparece la barrera y las especies vuelven a unirse, no habría proceso de especiación, que es lo que nos ha pasado a la especie humana. Han surgido razas, pero como nosotros hemos roto barreras y nos hemos comunicado, nos hemos movido por todo el mundo, desde la invención de los primeros barcos, por ejemplo, pues no ha habido posibilidad de aparecer especies diferentes. Hay razas, pero somos de la misma especie. Pero si ese aislamiento se mantiene en el tiempo de forma prolongada, puede ser que se generen nuevas especies, que ya pierdan la capacidad de reproducirse unos con otros. Por tanto, podemos decir eso, que la especiación es el proceso evolutivo por el cual, a partir de una población determinada, de una determinada especie, se generan nuevas especies. Os voy a hablar de un ejemplo de adaptación, porque la adaptación también es muy importante. Cómo los seres vivos nos adaptamos al medio. Y un ejemplo de adaptación muy conocido, que siempre se explica en biología, es el de una polilla, una especie llamada Viston betularia, que habita en Inglaterra, y cuyo color mayoritario antiguamente era el color claro, aunque también había algunas de color oscuro. Pero había en un número tan pequeño, que ni siquiera los científicos las habían descrito, no las habían visto. Ahí tenéis una imagen de la polilla de color clara y otra de la polilla de color oscuro. ¿Qué ocurre? Pues mirad, lo que ocurre, o lo que ocurría, es que las polillas de color claro vivían o solían estar en las cortezas de los árboles. Y las cortezas de los árboles de aquella zona estaban tapizadas por unos líquenes y eran así que de color blanquecino. Por tanto, esas polillas pasaban desapercibidas completamente a los depredadores. Las aves no las veían. ¿Qué pasa? Que las de color oscuro eran vistas por los pájaros. Por tanto, prácticamente por eso no sabían, los científicos no las habían descrito, porque cualquier polilla de color negro era comida rápidamente por un depredador. Abundaban mucho más las blancas porque se camuflaban muy bien y las negras había poquísimas. ¿Pero qué pasó? Que llegó la industria, llegó la revolución industrial y con ello provocó pues muerte de los líquenes por la contaminación, oscurecimiento de los troncos y claro, en este nuevo escenario, como veis en la fotografía, ¿qué polilla es mucho más visible para los depredadores? La blanca, evidentemente. ¿Qué pasó? Que la especie se adaptó. Al cabo del tiempo, sufrió un cambio en las frecuencias. Ahora la blanca era mucho más escasa y la oscura mucho más abundante. Se adaptó. Pero recordad, según la teoría de Darwin, se pudo adaptar porque ya previamente, antes de que ocurriera el cambio, había polillas negras y polillas blancas. No surgen las polillas negras ahora porque sí, ya las había anteriormente. Por eso siempre la evolución actúa sobre la diversidad que ya existe previamente en la naturaleza. Vamos ahora a hablar de pruebas de evolución.
Decíamos al principio del tema, recordáis, que había unos científicos antiguos con ideas fijistas que decían que la evolución no existía o que no tenía lugar. Hoy en día hay tantísimas pruebas a favor de la evolución que es innegable, nadie puede negar la existencia de la misma. Vamos a empezar por las pruebas paleontológicas, es decir, pruebas que tienen que ver con el registro fósil. Los fósiles sabéis que son restos de organismos que vivieron en el pasado, o también a veces restos no del organismo, sino de la actividad del organismo, porque a veces hay restos incluso de excrementos de seres vivos. Entonces no es un resto de un ser vivo, sino un resto de la actividad del ser vivo. Y el registro fósil nos muestra animales, nos muestra plantas del pasado que ya se extinguieron y que ahora son diferentes a las que tenemos. Por tanto, nos está hablando de que la evolución existe. Aquí tenéis, por ejemplo, unos cuantos registros fósiles de moluscos marinos. Aquí tenéis un ammonite, que es otro molusco marino. Unos registros de trilobites, que son unos antiguos crustáceos que ya no existen. Un pez óseo fósil. Este es un fósil de Archaeopteryx, que es un pariente muy lejano de las aves, entre los reptiles y las aves. Conclusión, restos de seres vivos que existieron pero ya no existen. ¿Qué significa esto? Pues que la evolución está teniendo lugar, porque hay seres vivos que ya no están con nosotros y que antes sí estuvieron. Pruebas biogeográficas. Mirad, os muestro un avestruz, que es una ave corredora, que la conocéis, que vive en África. Esta otra es un emú, también una ave corredora, pero en este caso vive en Australia. El ñandú, que es otra ave corredora, que vive en Sudamérica, y el casuario, que es otra ave corredora que vive en Australia. Fijaos que son muy parecidas, son muy parecidas. Todo hace indicar que proceden de un pariente común. ¿Y por qué hablamos de pruebas biogeográficas? Porque probablemente estos seres vivos vivían en una región cercana. ¿Conocéis este dibujito que está aquí, que tiene que ver con la evolución de los continentes de la Tierra? Esta primera masa, o Pangea, que llamó, un científico llamado Alfred Wegener, que estaba investigando todo esto. Y él llegó a la conclusión de que los continentes formaban una única masa y que se separaron con el tiempo, sabéis, por la acción de las placas tectónicas y todo eso que ya habéis estudiado. Conclusión, probablemente estas aves vivirían en algún punto por aquí, cercano, y como los continentes se fueron desplazando, se creó una barrera tan grande que impidió la reproducción entre ellos. Como evolucionaron luego en lugares diferentes, se fueron adaptando al lugar en el que vivían. Así, probablemente estas 4 aves tengan un mismo antecesor común, pero ahora son especies diferentes. Por tanto, es otra prueba más de que la evolución existe. Las pruebas de anatomía comparada nos hablan de que podemos analizar la anatomía interna de las diferentes especies y también nos aporta pruebas evolutivas. Vamos a hablar de órganos homólogos y de órganos análogos. Los órganos homólogos son órganos que tienen un mismo origen y tienen estructuras parecidas, pero hacen funciones diferentes. Ahora pondremos ejemplos. Y órganos análogos son órganos que tienen un diferente origen, pero al final tienen una finalidad parecida. En órganos homólogos hablamos de una divergencia adaptativa, es decir, hay una evolución divergente, porque origen común, pero luego al final hacen cosas distintas. Y el órgano análogo hablamos de una convergencia adaptativa, es decir, evolución convergente. Origen diferente, pero al final hacen una cosa muy parecida. Con los ejemplos lo vais a entender mucho mejor. Órganos homólogos. Ahí tenéis, por ejemplo, mirad, la A es un brazo humano, la B es una pata de un felino, la C es una aleta de una ballena y la D es un ala de un murciélago. ¿Veis que son 4 extremidades de mamíferos? Y son muy parecidas.
en cuanto a su forma ósea. Por ejemplo, aquí tenéis, ¿ves?, el color naranjita. ¿Veis que es el radio del brazo, el radio de la pata, este radio pequeñito de la aleta y este del ala del murciélago? ¿Veis que la estructura ósea es muy parecida, es muy similar? Pero las funciones son muy diferentes. Tienen las mismas estructuras, los mismos huesos, pero ahora tienen una función diferente. Una función muy diferente. Por tanto, hemos visto que un órgano primitivo ha modificado su morfología para poder adaptarse, pues, al medio terrestre, al medio acuático, al medio aéreo. Y hacen funciones muy diferentes el brazo, que la pata, que la aleta, que el ala. Los órganos análogos hemos dicho que era al revés, ¿no? Una evolución convergente. Es decir, teníamos órganos que tenían un origen, bueno, diferente, pero al final hacían la misma función. Al final adquieren una forma muy parecida, una forma semejante, aunque el origen es distinto. Un ejemplo podría ser las alas de las aves y las alas de los insectos y las alas de los mamíferos, como el murciélago, que tienen un origen muy diferente, pero al final les sirven para volar. Otro ejemplo es el que tenéis aquí en la pantalla, que sería el de algunos animales acuáticos. Tenemos aquí un tiburón, tenemos un pez espada, tenemos un ictiosaurio, que es este de aquí, que es un reptil fósil, que ya no existe, pero existió. Y aquí tenemos al final una especie de ballena, ¿no? O algo parecido, es decir, un mamífero acuático. Esto es, el de arriba, el tiburón, es un pez cartilaginoso, el segundo es un pez óseo, el tercero es un reptil y el cuarto es un mamífero. Por tanto, tenemos seres vivos con origen diferente, pero al final una función parecida, adaptados a nadar perfectamente en el medio acuático. Otro ejemplo de analogía, y al final hablamos de que la evolución existe, hay una adaptación al medio. Hablemos ahora de pruebas embriológicas, y es que el desarrollo embrionario de un ser vivo es como un resumen de su evolución, y al final se observan rasgos de los embriones que son muy parecidos a los de su especie antecesoras. O dicho de otra forma, si estudiamos como en esta imagen, el desarrollo embrionario de varias especies, vemos que los embriones de algunos grupos de animales que están emparentados se parecen muchísimo en sus primeros estadios de desarrollo. Por ejemplo, los vertebrados. Aquí tenéis un hombre, un conejo, una vaca, un cerdo. Veis que prácticamente en los primeros estadios es imposible distinguir cuál es cada uno. De hecho, incluso hasta estos primeros del pez y de la salamandra, prácticamente sería imposible distinguir cuál es cada uno. En el segundo ya, veis, el pez y la salamandra se diferencian un poquito, pero los demás son muy parecidos. Ya en el tercer estadio sí podemos podemos más o menos identificar cuál va a ser cada uno. La tortuguita se ve claramente ya con su caparazón, el pollo parece con su piquito, y a los demás, el conejo y la vaca, yo no lo distinguiría así de simple vista, ¿no? El hombre sí parece, pero en fin, al final lo que decimos, se parecen mucho en sus primeros estadios. Conclusión, existe la evolución porque nos parecemos muchísimo, muchísimo. Pruebas bioquímicas. Bien, esto, bueno, rápidamente aquí tenéis una tablita donde comparamos diferencias que hay en el ADN entre algunos seres vivos. Y vemos que cuanto más parentesco evolutivo, pues la similitud entre el ADN es mucho más. O las diferencias son menores. Aquí tenéis, por ejemplo, que entre el hombre y el chimpancé solo tenemos un 1,2% de diferencia en el ADN. O dicho de otra forma, tenemos un 98,8% de parecido. Es una barbaridad. ¿Esto qué dice? Pues probablemente haya evolución. Tenemos un parentesco muy grande con otras especies. Y para terminar este tema, vamos a hablar del proceso de hominización. Es decir, cómo los seres humanos, que pertenecemos a los homínidos, nuestra especie actual es el Homo sapiens, somos actualmente la única especie viva de este grupo, y aunque no está claro, parece que nuestro antecesor más antiguo pertenecía al género Australopithecus. Se han hallado muchos restos fósiles de otras especies de homínidos y más o menos se ha podido reconstruir la filogenia del ser humano moderno, es decir, de dónde venimos. El proceso de hominización, es decir, de convertirnos en hombres, pues supuso adquirir características propias y que nos diferencian de los demás primates. Vamos a ver cuáles son
esas características que nos diferencian de los demás primates. Aquí os pongo, bueno, lo que acabo de decir, que lo he dicho, perdón, antes de que saliera la diapositiva, ¿vale? Pero aquí podemos ver el Australopithecus que tenemos aquí, después el siguiente, el Homo habilis, Homo erectus, el Neandertal, el Homo sapiens. Ahora lo vemos, porque realmente esta infografía está mal, porque el Neandertal ya veremos que no da lugar al Homo sapiens. Ahora lo explicamos. ¿De acuerdo? Lo que he dicho antes, ¿vale? Hominización supuso adquirir características propias y que nos diferencian de los primates. Vamos a pasar a continuación a hablar de la evolución humana, de cómo el hombre nos hemos convertido en hombre. Sabéis que los seres humanos, el Homo sapiens, pertenecemos a los homínidos, y actualmente somos la única especie viva de este grupo, de los homínidos. Y aunque no está claro, parece ser que nuestro antecesor más antiguo es este de aquí, que es el Australopithecus. Se han descubierto un montón de restos fósiles de otras especies de homínidos y se ha podido más o menos reconstruir de dónde procedemos nosotros. La humanización, es decir, de cómo nos hemos convertido en hombre, pues no es más que la adquisición por parte del hombre de una serie de características propias y que nos diferencian de nuestros parientes más lejanos, más cercanos, que son los primates. Vamos entonces a ver cuáles son esas características de los homínidos que nos diferencian de los primates. La primera de ellas sería el andar a dos patas, la bipedestación. Esto además implicó cambios anatómicos importantes, porque la columna vertebral adquirió otra forma diferente, una forma de S, la pelvis se hizo más ancha, se acortó el fémur, bueno, en fin, una serie de cosas que tuvieron que ocurrir para que pudiéramos andar a dos patas. Esto tiene mucho que ver con la última de las características que vamos a ver. Y es que vosotros sabéis, luego lo vuelvo a comentar, pero vosotros sabéis que nosotros, los seres humanos, comenzamos a andar a dos patas para que la pelvis de la mujer, sobre todo, pudiera ensancharse y así dar cabida o que pudiera pasar por ahí la cabeza del ser humano, ya que nuestra evolución, la cabeza ha sido mucho más grande para que el cráneo fuera más grande, para que a su vez el cerebro fuera más grande y pudiéramos tener la capacidad cognitiva que tenemos ahora. Una cabeza más grande implica pasar por una pelvis más grande. Y la forma que la evolución, pensó para que esto pudiera tener lugar es poniéndonos a dos patas. De esta forma la pelvis pudo ensancharse y así podemos nacer. Luego comento porque tiene que ver con la última característica. También la bipedestación tuvo una serie de ventajas, pues las manos se liberaron y pudimos utilizarlas para coger cosas, para transportar objetos, en fin. También al estar a dos patas tenemos una visión más elevada. Eso puede ayudar a detectar presas, depredadores, que si estuviéramos a cuatro patas. La segunda característica, que también tiene que ver con la que he comentado al principio, es el aumento de esa capacidad craneal. Aumentó el volumen, aumentó la complejidad del cerebro, sobre todo la parte frontal, sobre todo la corteza prefrontal es la que nos da estas características diferentes a otros seres vivos. Fijaos el dato, ¿no? El encéfalo humano es 7 veces mayor que el de un mamífero común de nuestro tamaño, ¿no? Eso es muy importante. También gracias a ello se desarrolló el lenguaje. Eso facilitó pues la comunicación social, transmitirnos informaciones y tantas cosas que sabéis. Y lo último, que tenía que ver con lo primero, es la neotenia, es decir, nacemos en un estado muy inmaduro, sobre todo el encéfalo, muy inmaduro. ¿Por qué? Porque pese a los esfuerzos de la evolución por agrandar la pelvis, como hemos dicho antes, sigue siendo un orificio muy estrecho. Entonces tenemos que nacer de forma inmadura, antes de tiempo. De hecho, realmente nuestro desarrollo debería ser, es de unos 9 meses más o menos, como sabéis, debería ser de casi 18 meses. Para nacer con un cerebro ya maduro. Pero claro, eso es imposible. Una pelvis de una mujer no podría, sería imposible
que un bebé de 18 meses en el útero materno pudiera pasar una cabeza por una pelvis de una mujer. Es imposible. Entonces tenemos que nacer muy inmaduros, tremendamente inmaduros. Por eso tenemos una gran dependencia infantil, sobre todo de la mamá. A mí me gusta decir que nosotros tenemos 9 meses de interogestación y otros 9 meses de exterogestación, donde aunque ya estamos fuera del vientre de nuestra mamá, necesitamos un contacto prácticamente piel con piel con nuestra madre todo el rato, porque sigue ese periodo de gestación, pero fuera. En fin, reflexiones que también podemos hacer cuando podamos hablar cara a cara de todo esto, que son reflexiones bonitas de hacer y de comentar cosas. Pero por ahora lo dejamos aquí. Y vamos a pasar a hablar de nuestros antepasados. Porque los fósiles nos indican que nuestros parientes más lejanos pertenecían a este género, al Australopithecus. Ojo, os aviso que las imágenes que están aquí, pues las he sacado de internet y son reconstrucciones me imagino esto parece una imagen de cera o de algunos artistas que han hecho reproducciones. No penséis que son 100% fidedignas, ni muchísimo menos, ¿vale? Las he puesto pues para tener algo para comentar. Bueno, entonces, recupero. Nuestro pariente más lejano parece ser del género Australopithecus. Y después vino el género Homo. ¿De acuerdo? El Australopithecus parece, según dicen los historiadores que estudian esto, que vivían en pequeños grupos en la sabana africana, pues hace más de 3 millones de años. Y eran muy bajitos, de más o menos 1,3 metros. Pero tenían una pelvis y unas extremidades que ya parece ser que nos indican que caminaban erguidos. Tenían un cerebro pequeño, una caja craneal pequeña, y tenían un hocico bastante prominente y unas mandíbulas muy grandes para poder alimentarse sobre todo de frutos, de semillas y de raíces. Después del Australopithecus, el siguiente escalón fue el Homo habilis, que es el primer género Homo que aparece. Por tanto, ya aquí comienza la humanización. Ya podemos decir que esto es el primer humano, porque ya son capaces de fabricar herramientas. Por eso los de habilis tienen habilidad. Herramientas muy toscas, muy rudimentarias, pero ya parece que demuestran tener un pensamiento conceptual. Estos vivieron hace unos 2 millones de años más o menos también en África, y medían un poquito más, 1,5 metros más o menos, y tenían pues una capacidad craneal ya un poquito mayor. Homo habilis, el primer género Homo. El siguiente que aparece es el Homo erectus, hace 1,8 millones de años más o menos, y vivieron estos hasta hace unos 200.000 años aproximadamente. Ya habitaban zonas frías y zonas cálidas, no solamente como los anteriores, que vivían nada más que en zonas cálidas, y eran un poquito más altos, 1,70 m, y también un poco más de capacidad craneal. Ya empezó a dominar el fuego, herramientas más elaboradas. El siguiente escalón, el Homo antecesor. Este es un escalón que se descubrió hace muy poco y curiosamente los restos hallados en Atapuerca, en Burgos, en una zona donde hay una gran actividad de registro fósil y sobre todo de registro de antecesores humanos, pues ahí, en España, en Burgos, se encontraron restos de este Homo que parece ser que era como el eslabón perdido, porque los científicos no se aclaraban cómo después del Homo erectus apareció el Homo sapiens o el Homo de Neandertal, y parece que este era el eslabón perdido que encontraron y que de él surgen las otras dos especies de Homo que ahora os voy a comentar. El Homo antecesor tiene una antigüedad de unos 800.000 años y parece que vivieron eso en ambientes ya templados y eran ya cazadores, eran caníbales incluso. Y del Homo antecesor surgen dos, como he dicho antes, dos especies diferentes. Una de ellas es el Homo de Neandertal, el Homo neandertalis, y luego el Homo sapiens, que somos nosotros. El Homo de Neandertal, el hombre de Neandertal, eran de cuerpos muy robustos, surgieron hace unos 200.000 años, pero se extinguieron hace 35.000 años. Y se extinguieron sin dejar ningún descendiente. Parece ser que convivieron con los Homo sapiens
y que acabaron pues desplazándolos porque se adaptaron mejor que ellos a las condiciones del medio. Eran cazadores, usaban herramientas, pero se extinguieron. ¿Por qué? Pues probablemente porque el Homo sapiens se adaptó mejor, no por ninguna otra razón. Por tanto, nosotros no venimos del Homo de Neandertal, venimos del Homo antecessor, ¿de acuerdo? El Neandertal se extinguió. Y por último, nosotros, el Homo sapiens, surgió pues eso, hace también unos 100.000 años más o menos en África, y de ahí pues se empezó a desplazar hacia el resto del continente. Su cráneo, su esqueleto, ya tiene todos los rasgos modernos. Vamos, somos como nosotros, como la actual especie con la que convivimos, con un pensamiento abstracto, con una complejidad cerebral importante. Y aquí termina la evolución, hasta aquí esta clase. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya hecho reflexionar. Y por último espero que el siguiente escalón de la evolución no sea este, el Homo McDonald's, sino que sepamos cuidarnos, sepamos cuidar nuestra salud y no lleguemos nunca a este punto, sino recordad cómo vivían nuestros antepasados.